Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Te saludo con la rica paz de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz de Dios. No la paz que el mundo te da, porque esa paz es pasajera. Pero la paz que Dios te da es para siempre, porque surge de la reconciliación con nuestro Creador. Y aquí estamos un domingo más, en su casa de oración, puerta del cielo, lo dice la palabra. ¿Para qué? Para escuchar su palabra, para ser corregido, para ser fortalecido con el poder de su palabra. Y seguimos meditando en la segunda carta de Pedro, dándole continuidad a la advertencia que Pedro nos sigue dando con respecto a los falsos maestros, que ya hemos compartido en los textos anteriores, del versículo 1 al 16. Y hoy quiero compartir del 17 al 22 para terminar el capítulo 2. Pero antes de comenzar a desarrollar el estudio, yo quiero hacerme una pregunta. ¿Sí? Hacerme una pregunta. ¿Mi cambio ha sido solamente exterior o he experimentado un nuevo nacimiento de Cristo? Ese nuevo nacimiento que habla Juan capítulo 3, versículo 3, muy conocido, pasaje de Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo: te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Hermano, todos los seres humanos ya nacemos con una naturaleza pecaminosa, inclinada al pecado. Como Pablo decía en sus cartas, ¿se acuerdan las cartas de Romanos que hemos estudiado? Romanos 7, 17 al 19. Y dice así: entonces yo soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Esto decía Pablo en sus cartas. Pablo ve que el problema del hombre no es simplemente la falta de conocimiento, sino una naturaleza pecaminosa incapaz de agradar a Dios. Por eso Pablo le da la solución a la iglesia de Roma en este mismo, versículo 8, Romanos 1 al 3, dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están perteneciendo a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida lo ha librado del poder del pecado. Le da la solución a estos señores, que lleva, dice, a la vida, a la muerte. El tercer versículo dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el en nuestros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestro pecado, Dios declaró el fin
del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Vemos que Cristo hizo lo que la ley no pudo hacer: librarnos de la condenación y darnos una nueva naturaleza. Inmediatamente cuando nos arrepentimos y nacemos de nuevo, el Espíritu Santo comienza a morar en nuestra vida. Estamos haciendo mal, ya te está corrigiendo. Él es que nos guía a toda verdad. Nos ayuda a caminar, nos ayuda a obedecer y no a vivir en una práctica del pecado. Pues ya no somos más esclavos del pecado, sino que le pertenecemos a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Por lo siguiente, ser cristiano no es concurrir los domingos a la iglesia, orar, leer la Biblia. Sí, lo tenés que hacer porque lo dice la palabra. Pero es reconocer el cristiano. ¿Cómo lo conozco yo al cristiano? Por su fruto. ¿Cómo lo conozco a mi hermano? Por su fruto. Y por su nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y el texto que quiero compartir esta mañana, Pedro nos habla de una persona que concurría a la comunidad cristiana, pero vamos a ver qué clase de persona eran. Y el texto de Segunda de Pedro, capítulo 2, 17 al 22, dice así: estos son fuentes sin agua y nube empujada por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El 18. Pues hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolución de lo que verdaderamente habían huido de lo que viven en el error. Leemos versículo 19, le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. El 21, porque mejor le hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. El 22, pero le ha acontecido lo que del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Como recordaremos, Pedro venía describiendo en los versículos anteriores a estos falsos maestros que habían dejado el camino recto y continúa ahora hablando de ellos. Y vamos a desglosarlo versículo por versículo que acabamos de leer. El versículo 17 decía: estos son fuentes sin agua
y nube empujada por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Judas tiene una descripción similar a la de Pedro. Dice, Judas 12 y 13, cuando estos individuos participan con ustedes en su comida de compañerismo, los cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlo naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan las espumas a sus costas sin vergüenza. Son como estrellas que han partido sin rumbo, condenada para siempre a la más densa oscuridad. Acá da a entender Pedro y Judas se conocían mutuamente como obreros de la iglesia y que hablaban de problemas de la comunidad cristiana enfrentada en la segunda mitad del primer siglo. Ambos se valieron de ejemplo de la naturaleza para comparar a estos falsos maestros. Vamos a ver 3 ilustraciones del mundo natural que Pedro utiliza para describir a estos apóstatas. La primera ilustración dice, son como fuentes sin agua. Dejemos volar la imaginación. Una persona en el medio del desierto, después de una larga caminata, comienza a tener sed y va en busca de un manantial o una fuente de agua. Y allí a lo lejos divisa una y desesperado corre y se va acercando con la boca seca. Tenía sed, pero cuando llegó al pozo o fuente, se encuentra con que no tiene una sola gota de agua. Así son estos señores. Así son estos maestros, estos falsos maestros. No tienen nada que ofrecer, solo apariencia vacía. Están secos. La segunda ilustración dice que son como nubes llevadas por la tormenta. Vamos a hacer otra comparación con el hombre del campo, que por ser víctima de una sequía para su plantío, de repente ve llegar una inmensa nube, típica de una tormenta, que aparenta estar cargada de agua, por lo que se espera lluvia abundante. Contento estaba el hombre del campo. Y de repente observa que el viento empieza a soplar. ¿Qué pasó? Las nubes empezaron a llevársela. Esa lluvia abundante desapareció de repente. La tormenta pasó de largo. Otra gran desilusión. Así son estos falsos maestros.
Atraen la atención hacia ello con mentiras ingenuosas para acarrear confusión a la comunidad cristiana. La tercera ilustración dice, están reservados a la más densa oscuridad. Imaginemos la noche oscura, donde la luna no está, las estrellas no brillan, nada, donde la oscuridad se vuelve densa y no se ve absolutamente nada, ni las manos, nada. Estos señores andan así, en la más densa oscuridad, se hacen llamar cristianos y andan en las tinieblas. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. La naturaleza de Dios es justicia absoluta y nunca actúa mal porque Él es justo y recto. Lo opuesto a la luz es la oscuridad. Mientras que los hijos de Dios comparten su luz, los hijos del diablo andan en la oscuridad que han escogido. A ellos les espera el juicio de Dios que Pedro está describiendo aquí en la carta. Es la más densa oscuridad. Y como los ángeles, que habla este mismo capítulo, versículo 4, que están en prisiones, dice que están en prisiones de oscuridad, esperando el día del juicio. Continuando con el versículo 18, dice así, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Acá Pedro de la metáfora tomó de la metáfora de la creación de Dios, pasa ahora a una descripción de la intención que tenían estos falsos maestros. Pedro exhibe los métodos y el fin que estos herejes querían lograr dentro de la comunidad cristiana. La parte A dice, pues hablan palabras infladas y vanas. Acá el término palabra tiene dos adjetivos calificativos, dos adjetivos calificativos, infladas y vana. En otras traducciones dice arrogante y sin sentido. Se refiere a declaraciones engreídas, orgullosas y exageradas. El segundo, sin sentido, tienen que ver con el contenido de la palabra habladas. Son inútiles, falso, de todo significado, sin propósito. Es decir, no tienen significado porque carecen de toda semejanza con la verdad y con la integridad. Y podemos encontrar algunas de estas frases o recordar algunas de estas frases que resuenan a nuestros oídos. El siervo del Dios viviente, ¿te acordás? El Altísimo del Dios viviente, el ungido, no toquen al ungido de Jehová. ¿Te suena esta frase? Después dice, derribando fortaleza de maldad. Mirá el guerrero de oración, esto me suena a mí porque yo estuve en esos tiempos, vine el guerrero de oración. Te inflan el ego. ¿Y sabes cómo me ponía yo, no? Vamos a conquistar territorio. O sea,
El Señor lo conquistó. Nosotros tenemos que ir a la cosecha. Y otras cosas más que han quedado encerradas en el vocabulario evangélico. Son declaraciones engreídas, orgullosas, exageradas, sin sentido. Y utilizan esta palabra para su propia conveniencia. Vamos a corroborar esto en Judas 16. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer su deseo. Son fanfarrones que se gastan de sí mismos y adoran a otros para conseguir lo que quieren. Continuando con la parte B de este versículo, apelan a los deseos de la naturaleza pecaminosa del hombre. Volvemos a resaltar el versículo 14 de este mismo capítulo que dice, con los ojos llenos de adulterio, son insaciables en pecar, seducen a las almas inconstantes. El propósito de ello era atrapar a gente inestable. ¿Y cómo lo lograban? ¿Cómo lograban su objetivo? Excitando aquellos deseos sexuales del hombre que lo inducían a la lujuria y a la gratificación sexual. Pedro escribe literalmente, ellos tientan por medio del deseo carnal por la sensualidad. Y esto hace referencia a la conducta indigente que prevaleció allá en Sodoma y Gomorra, la ciudad mencionada en el Antiguo Testamento, que fueron destruidas por su perversidad sexual. Pasando a la parte C de este versículo, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error, como animales carnívoros que atacan a los miembros más débiles de la manada. De esta manera, estos falsos maestros centraban su atención a los nuevos creyentes. Aquel que no tuvo suficiente tiempo para crecer en la gracia y en el conocimiento de la fe. Y tienen ahora que soportar las tentaciones de estos falsos maestros. En otras traducciones dice, obligan a otro a practicar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. La traducción lenguaje actual. Seducen con los instintos naturales, desenfrenados, a quienes apenas comienzan a apartarse de lo que viven en el error. La NBI. Con su malo deseo y consejo seducen a quien a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Palabra de Dios para todos. Lo que Pedro está queriendo decir es que estos falsos maestros apuntaban a los cristianos que recién estaban caminando en el conocimiento de la verdad y que estaban escapando del modo malo de vivir, es decir, que se referían a una minoría de la comunidad cristiana, a no toda la iglesia. Toda persona que está controlada por su vicio, en realidad es esclava del pecado. Solo Cristo conoce la verdad, solo Cristo concede la verdadera libertad a todo aquel que viene a Él en fe. Y en un genuino arrepentimiento.
Solo el Hijo de Dios libera a la persona de esa esclavitud del pecado. Y lo hace libre. Y lo hace su Hijo. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y el versículo que vamos a leer a continuación dice así. Dice, le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque que es nacido por alguno que es hecho esclavo del que lo venció. Leemos la parte A de este versículo. Habla de libertad. ¡Qué ironía! Oír a los falsos maestros hablar de libertad, en la cual ellos mismos no poseen. Son incapaces de cumplir su promesa de libertad porque están esclavizados en el pecado. Son como fuentes sin agua. Prometen lo que no tienen. Un esclavo prometiendo libertad. La verdadera libertad tiene que ver con ser libre del peso del pecado. La ley nos condenaba a muerte a causa de no poder cumplirla al pie de la letra. Allí fue donde vino la gracia. Y Cristo cumplió con la ley por nosotros. El Santo pagó por los pecadores allí en la cruz del Calvario, haciéndonos libres de la condenación eterna. Y voy a corroborar algunos versículos de Romanos 10:6. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos ante los ojos de Dios. 6:14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Romanos 6:18. Ahora son libres de la esclavitud al pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Esta supuesta libertad que ellos hablan está totalmente depravada, puesto que se trata de un permiso para vivir fuera de la ley de Dios. Pedro dio a conocer a sus lectores la preminosa promesa de Dios que ha hecho a fin que ellos escapen de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Segunda de Pedro capítulo 1:4 dice, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causado por los deseos humanos. Continuando con la parte B, dice así, porque que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y Pablo tiene un paralelo en su carta, en Romanos 6:16, y dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. No puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una... Puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y Pedro se opone a estos falsos maestros
que han escogido deliberadamente obedecer al pecado y por siguiente han llegado a ser esclavos de él. Lo describe con la siguiente palabra: tienen los ojos llenos de adulterio, son insaciables en pecar. El versículo 14 de este mismo capítulo. Y Pedro nos advierte que no toda enseñanza que habla de libertad viene de Dios. La libertad que Cristo nos da nos libera de la esclavitud del pecado, mientras que la falsa libertad conduce a una nueva esclavitud. Por esto debemos examinar toda enseñanza y mirar el fruto de quien la predica. Continuando con el versículo 20. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿De quién está hablando el apóstol acá? ¿De los falsos maestros o de sus víctimas? La opinión de los estudiosos está dividida. Puede tratarse de personas que se habían reformado, pero no habían nacido de nuevo, que habían profesado creer en el Señor y Salvador Jesucristo y se habían apartado del pecado, pero que cayeron en las redes de estos falsos maestros y fueron vencidos, llegando a estar en un estado peor que antes. Pero podemos decir que este versículo se aplica también a los falsos maestros. En un principio caminaron junto al Señor. Y dice la parte A de este versículo: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo. Lo más probable es que estos tres versículos, 20, 21 y 22, Pedro está hablando de los falsos maestros que en algún momento escaparon de la contaminación del mundo. Es decir, hay pocas dudas de que estos falsos maestros hayan profesado ser cristianos. Es decir, que en el pasado estos señores habían sido miembros de la iglesia. Dice la parte B, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Pero ¿de qué clase de conocimiento tenían de Jesús y su verdad estos falsos maestros? Tenemos un ejemplo en la Escritura. Cuando Jesús envió a sus 12, de 2 en 2, entre ellos, ¿quién estaba? Judas. Fueron a predicar del arrepentimiento, a sanar muchos enfermos, a ungir con aceite. Podemos ver que Judas conocía a Jesús. Y en el nombre de Jesús predicó e hizo milagro. Sin embargo, ¿qué pasó? Lo traicionó. Fue traicionado por Judas. Estos señores tenían cierto tipo de conocimiento, pero carecían de una verdadera intimidad personal con Dios, con Jesús, en la cual nos caracteriza a todo verdadero cristiano, a todo verdadero creyente. Podemos ver que Pedro resalta la palabra conocimiento 7 veces en este capítulo, en esta carta. Estas personas habían profesado el nombre de Cristo como Señor y Salvador, pero dicho conocimiento era intelectual.
Pedro evitaba los términos fe y creyente en este texto. Ellos, al no tener una relación personal con Cristo, nunca pusieron su fe y confianza en Él. De esta manera se apartaron y cayeron. La parte C dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Y otra versión dice, pero luego se enredan y vuelven a quedar esclavizados por el pecado. Es decir, que estos señores se fueron enredando una vez más en las trampas de la corrupción del mundo, que habían dejado momentáneamente y se volvieron a los actos pecaminosos, y el resultado es que no son libres, son esclavos del pecado, como dice el versículo 19. Y al ser vencido por el pecado, su postrer estado viene a ser peor que el primero, dice la parte de este versículo. En otras versiones dice que antes en otras versiones dice, terminan peor que antes. Según el comentarista que saco yo los mensajes, Kistemaker, termina, dice, peor condiciones que al principio. Pedro es muy determinante y muestra hasta qué punto depende del Señor y se toma de las palabras y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que dice en Lucas, capítulo 11, 26. Entonces el Espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todo entra en la persona y viven allí, entonces esa persona queda peor que antes. Peor que antes. Pedro describe gráficamente el destino de estos apóstatas. Y esto es una advertencia para la Iglesia de Cristo, que no nos dejemos engañar, a no seguir el mismo camino de estos herejes que llevan a la destrucción irrevocable. Continuando con el versículo 1, dice, porque mejor no le hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Estos falsos maestros mejor le hubiese quedado atrás, es decir, quedarse en el paganismo, que entrar por la puerta falsa en la iglesia y después apartarse de la fe. Y Pedro, con otras palabras, le dice lo mismo en este versículo 21, donde el conocimiento del Señor es llamado conocimiento del camino de la justicia. La parte A. Esto designa la santidad de un cristiano, con todo lo que ella implica. Y esta santidad proviene del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si su fe hubiese sido genuina y su conocimiento verdadero, ellos no hubiesen desarrollado, se hubiesen desarrollado espiritualmente bien, hasta el punto de poder enseñar a otros el camino de salvación. Sin embargo, se negaron a seguir. Se negaron a seguir el camino de la justicia, negando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Esto lo podemos encontrar en el versículo 2 de este. Y en Judas capítulo 4, que lo voy a leer, le dijo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han inflado en su iglesia diciendo que la maravillosa gracia de Dios no permite llevar una vida inmoral. La condena es tales personas fue escrita hace mucho tiempo.
pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor de nuestra vida. Esto lo agrega, de nuestra vida lo agrego yo. Su vida era contraria a la verdad de Cristo. Por haber dado la espalda a Dios, ellos van al juicio eterno. Y la Escritura es bien clara con respecto a estos apóstatas. Y podemos dar dos ejemplos en Lucas 12, 47 y 48. Un siervo no sabe lo que es su amo, pero no se prepara ni cumple las instrucciones. Serán severamente castigados. Pero alguien que no lo sabe y sabe algo malo y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. También tenemos otros pasajes en Hebreo, Proverbios. Pero continuando con estos falsos maestros, que no solamente han conocido el camino, sino que también abandonaron el santo mandamiento que se le ha transmitido, dice la parte B de este versículo. ¿Y cuál era ese mandamiento? Es el mensaje de salvación del Evangelio de Jesucristo. Y el pasaje paralelo de Judas, versículo 3, llama a este mandamiento fe que se le entregó a los santos. En otras palabras, el mandamiento a que se refiere Pedro y la fe doctrina cristiana a que se refiere Judas son la misma cosa. Pedro se refiere a la recepción del Evangelio con el fin de enseñarlo y transmitirlo así a la iglesia. Pedro llama santa a la tradición del Evangelio, lo que quiere decir que se deben mantener intactos y deben ser obedecidas y enseñadas. Pero estos falsos maestros quebrantaban la cadena de recibir y transmitir el Evangelio de Jesucristo. Al hacer esto cometieron el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, 32 dice: el que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu más jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. En el versículo siguiente, Pedro hace un análisis descriptivo de los falsos maestros, citando a dos proverbios. Y dice así: pero le ha acontecido lo que pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a volcarse en el cieno. En aquellos tiempos los judíos trataban a los perros con desprecio, no como ahora, que son mascota amiga del hombre. Estos animales eran tratados como animales inmundos, vivían de los desechos de las carroñas. El perro comía el desprecio que salía de su boca, como los falsos maestros que volvían a su vida de pecado. La descripción de Pedro concuerda con la cita de Proverbios 26:11. Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Y el segundo proverbio es un dicho popular, pues la puerca lavada vuelve a revolcarse en el barro.
De esta manera, Pedro describe la naturaleza de los falsos maestros. A la puerca, por más que la lavé, sigue siendo puerca. Y cuando llega la primera oportunidad, vuelve al lodo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. ¿Quién sabe que está en el campo allá, Maru? Y el falso maestro es lo mismo. Puede aparentar ser una persona recta y piadosa, pero solo es una apariencia. Y en cuanto encuentra la oportunidad, vuelve a sumergirse en el pecado. Jesús incorpora a los perros y a los cerdos en una misma oración. Dice, no deis a los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. Mateo 7:6 lo afirma, esto lo confirma. No desprecien a lo que es santo en gente que no es santa. No arroje sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego darán vuelta y lo atacarán. Esto le enseñaba a sus discípulos y lo enseña hoy a nosotros. A distinguir entre la gente dispuesta a recibir el mensaje del Evangelio y aquellas personas que rechazan lo sagrado. Estos tipos de personas se asemejan a los perros y a los cerdos. Tenemos que tener cuidado. Cuidado en lo que escuchamos. Estar atento. Para concluir, los 3 últimos mensajes que hemos compartido estuvimos viendo la advertencia de Pedro a los creyentes sobre los falsos maestros. Estos abiertamente negaban la soberanía de Cristo. Eran deshonestos, codiciosos, corruptos, perversos sexualmente, avaros, inmorales. También expresa el fin de estos señores, que eran la condenación y el juicio eterno. Como animales de presa, nacidos para la destrucción. Esta persona era un peligro para el crecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana. Sobre todo los que apenas estaban conociendo la verdad y eran inconstantes en el camino de la fe cristiana. Queridos hermanos, hoy en la actualidad también existen estos falsos maestros que hablan herejía en la iglesia de Jesucristo, llevan falsas doctrinas al pueblo. Por eso debemos estar alerta, velando, preparados para no caer en las trampas de estos señores. ¿Y cómo evitamos esto? Es fácil. Escudriñando la Escritura, porque sabemos de que ellas testifican de la verdad de Jesucristo. Viviendo firme en la obediencia a su palabra. Al comenzar el estudio, al comenzar el mensaje me hice una pregunta. ¿Mi camino ha sido solamente exterior o he experimentado verdaderamente el nuevo nacimiento de Cristo? Cada uno debe meditar y responder personalmente a esa pregunta. Quiero decirte que si aún no has nacido de nuevo, aún estás a tiempo. Hoy mismo poder arrepentirte de tu pecado y volverte a Dios con un corazón genuino, arrepentido delante de Él. No te dejes llevar
por la corriente de estos falsos maestros, para no ser presa de destrucción junto a ellos, sino por el contrario, conocer la verdadera gracia de Dios. Así de esta forma podrás heredar la vida eterna junto allí a nuestro Señor Jesucristo y Salvador, porque tu eternidad está en juego. Amén. Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana, y que esta palabra quede en nuestro corazón para no ser realmente caer en los brazos de estos señores. Dios te bendiga.